Buenas tardes. Vamos a retomar lo que estábamos estudiando en cuanto a ecuación de continuidad en una aplicación práctica en los problemas. Vamos a ver algunos problemas que ya tenemos preparados ahí en la presentación y algunos de práctico a ver cómo los podemos plantear en función de lo que ya hemos aprendido. Sabíamos que la ecuación de continuidad en definitiva surgía de un balance donde teníamos el sale menos entra más acumula igual a cero, que era de la teoría de la ley de la conservación de la masa, que se terminaba traduciendo en la rapidez de flujo que sale menos la rapidez de flujo que entra más lo que se acumula, y eso debía dar igual a cero, y finalmente aprendimos que a través de nuestra superficie de control, que es donde nosotros aplicamos todo este balance, es en un volumen de control, el flujo puede entrar o salir a través de la superficie de control y el volumen o la masa, perdón, se va a acumular en función, en ese volumen de control en función del tiempo, de cómo varíe esa masa, que es la integral de volumen de ρ por dB, cómo varía esa masa en el tiempo, llegando finalmente a esta ecuación, que es la ecuación de continuidad, que es la que vamos a utilizar para plantear nuestros problemas. Integral de superficie, ρ por el producto escalar de B por N por dA, más la derivada parcial respecto de T de la integral de volumen de ρ por dB, y eso debe ser igual a 0. Previamente tomemos un ejemplo que tendríamos que tener en claro de algo que vamos a ver seguido. En una superficie, el flujo con un fluido incompresible, o sea, podría ser un líquido, que generalmente la densidad es constante, por lo tanto es incompresible, de sección circular con perfil parabólico y velocidad. O sea, tengo una sección con flujo laminar. En ese caso, el perfil es el que ustedes ven acá, el perfil de velocidades, varía a través de la sección con un perfil parabólico, que es el que están viendo acá, como les decía, con la velocidad máxima en el centro, que si yo lo tengo que analizar, observaría que hay como secciones que son como pequeños anillos, este amarillo, después tengo un anillo violeta, un anillo azul, celeste, verde, amarillo y rojo, donde las velocidades son iguales, pero cada vez van siendo mayores, que es lo que yo estoy viendo acá como la longitud de este cilindrito. Entonces lo que vamos a hacer es, para poder evaluar realmente cuánto es la masa que atraviesa esa sección, vamos a tener que integrar las velocidades por los diferenciales de área de cada una de las áreas que atraviesan, multiplicados por la densidad, que es esto que estamos haciendo acá, esta integral de superficie a lo largo del área A, que sería todo el área de pasaje de todo el fluido. Vamos a multiplicar la densidad por la velocidad por diferencial de área, y bueno, tendríamos que ir sumando cada una de las velocidades por diferencial de área, y eso sería la integral. Si yo considero un valor medio de densidad, y más aún teniendo en cuenta de densidad por velocidad, más aún teniendo en cuenta que la densidad es un valor constante, lo puedo sacar afuera de la integral y digo que ρ por B por el área, por un valor medio de ρ por B por el área, me va a representar todo este integral, que no es otra cosa que el caudal másico que atraviesa esa sección que yo estoy queriendo analizar. Si yo sé cómo varía la velocidad, que en este caso es parabólica, con esta ecuación, lo debiera reemplazar aquí, lo reemplazo, tomo el diferencial de área, en este caso lo tomo como R por dr por d phi, que sería el arco por el ángulo, y lo multiplico por el valor de la velocidad que es puntual para un radio R cualquiera, que es lo que tenemos acá manifestado, ¿sí? Entonces, yo tengo cómo varía la velocidad en función de ese radio, que es lo que tengo acá en esta ecuación, lo reemplazo y resuelvo mi integral entre las dos variables, entre 0 y r, y entre 0 y 2pi, que puede variar el ángulo de phi. Entonces, el radio varía entre 0 y r, y el ángulo varía entre 0 y 2pi para dar toda la vuelta, con lo cual ya tengo las dos variables de mi integral de superficie con los límites de integración correspondientes. Cuando resuelvo esa integral, y yo sé que si eso es igual a la velocidad media, que es lo que yo tenía definido acá, si era multiplicado por el área, paso el área dividiendo para el otro miembro, me queda pi por radio cuadrado, y entonces todo esto viene a representar toda esta integral dividida en el área,
toda la integral es, así simplificado, la densidad. Toda la integral viene a representar la velocidad media, que en el caso del flujo laminar no es otra cosa que V máxima sobre 2. Para el flujo turbulento, esta velocidad media es igual a V máxima. Recuerden que en el flujo turbulento el perfil era totalmente aplanado y la velocidad máxima era la misma en toda la sección y era constante. Bueno, pasemos ahora a nuestro flujo estacionario o permanente, un problema tipo. Quiero analizar en un volumen de control los flujos de entrada y salida permanentes y obviamente unidimensionales. ¿Qué quiero decir cuando estoy hablando de permanentes? Primero que estamos en régimen estacionario y unidimensionales quiere decir que solamente voy a analizar la velocidad en una dirección y no hay variación de la velocidad en las otras direcciones, ¿sí? Con eso ya tenemos asegurado el flujo unidimensional. Bajo esas condiciones, la ecuación de continuidad, si yo estoy en régimen estacionario, no voy a tener acumulación de masa dentro de mi volumen de control y me va a quedar mi ecuación de continuidad como la integral de superficie de control ρ por B por N por dA igual a 0 directamente. Esto que tenemos acá, ese ejemplo que hemos puesto ahí, básicamente es un volumen de control donde está ingresando fluido, donde está saliendo fluido y donde evidentemente no tengo acumulación de fluido en el volumen de control, asumiendo que el fluido es incompresible, que la densidad es constante. Lo que vamos a hacer ahora es explicar cómo es la metodología para resolver estos problemas, que siempre va a ser la misma. Vamos a identificar el volumen de control, vamos a identificar las superficies de control y vamos a identificar los vectores velocidad en cada una de las superficies de control, porque debemos resolver nuestra integral de superficie, que en definitiva de eso se va a tratar el problema, resolver la integral de superficie. Esto, observar acá que tenemos, observar acá que tenemos tres superficies de control. Una que atravesamos acá, la superficie de control lateral, que es la que está marcada con rojo en línea de trazos. Normalmente las superficies de control y volumen de control lo identificamos con una línea de trazo. En este caso lo hemos puesto con distintos colores para que lo puedan entender. Acá es violeta y acá es verde la superficie de control 1 y violeta la superficie de control 2. ¿Qué sería importante incluir acá? Que no lo estamos poniendo y que se los voy poniendo ahora. El vector superficie, ¿sí? El vector superficie en cada caso, que en este caso va hacia allá, es normal a la superficie y va hacia allá, y en el otro caso venía en la superficie 2 como lo indiqué, y en la superficie lateral el vector es normal a la superficie, ¿sí? Bueno, con estas consideraciones vamos a aplicar nuestra integral de superficie y vamos a llegar a la siguiente integral. Este término, que es el que yo debo resolver, lo que voy a hacer es descomponerlo en las distintas superficies de control que tengo en el sistema, en el volumen de control que estoy analizando. Entonces tengo superficie de control 1, superficie de control 2 y superficie de control 3. O sea, mi integral de la superficie de control la voy a descomponer en tres superficies de control porque en esas tres yo tengo características distintas. Entonces, en superficie de control 1, ρ1, B1, N1, DA1, ρ2, B2, N2, DA2, de lateral, velocidad lateral, DAL, que sería la superficie de control 3, que es la lateral, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la situación ahora? En la superficie de control 1, en esta, debemos observar que nuestro vector es normal, nuestro vector de superficie sale hacia afuera y forma un ángulo de 180 grados, por lo cual el coseno de ese ángulo vale menos 1. En la superficie 2, el vector normal forma 0 grados con la velocidad y por lo tanto el coseno del ángulo es 1. Recordar que esto es un producto escalar por el diferencial de área y finalmente toda la superficie lateral ya sabemos que forma 90 grados con la velocidad. Entonces, por lo tanto, el coseno de 90 vale 0 y este término se va a anular y no le vamos a tener que prestar importancia. Entonces, en definitiva, me queda
aplicando el concepto que hemos aprendido de velocidad media, ρ por b, saco la velocidad media afuera y hago la integral de diferencial 1 y me queda el área 1. Lo mismo hago para 2, esto queda con negativo, positivo, y llego a esta situación, que no es otra cosa que el flujo de entrada, flujo másico, que son los kilogramos por segundo que entran, son lo mismo que los kilogramos por segundo que salen, en una situación de régimen estacionario. Vamos a ver ahora un problema del práctico de aplicación para que lo planteemos en situación. En definitiva, ¿cómo vamos a hacer siempre el planteo? Establecer el volumen de control, establecer las superficies de control e identificar si se trata de régimen estacionario o régimen transitorio. Y finalmente, si es de régimen estacionario, simplificamos el término de acumulación y desarrollamos la integral de superficie y vemos qué es lo que nos está preguntando el problema para saber dónde poner nuestra atención para las variables que vamos a despejar en función de las ecuaciones que estamos utilizando. Entonces, veamos cómo vamos a plantear este problema que está en el práctico. En este problema dice que un hidrocarburo líquido entra a un calentador como el que se muestra en la figura. La velocidad promedio de ingreso es 1,282 metros sobre segundo y el área 1 vale 433 por 10 a la menos 3 metros cuadrados y la densidad 1 vale 902 kilogramos por metro cúbico. Debido al aumento de temperatura, la densidad de la salida del fluido disminuye, ya como pueden observar es un aceite, baja a 875 kilogramos por metro cúbico, asumiendo que el proceso ocurre en estado estacionario y el área transversal en el punto 2 es de 2,56 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, calcular el flujo másico a la entrada y a la salida y la velocidad promedio en 2 a la salida, la velocidad promedio en 2 y la velocidad másica por unidad en el área 1. O sea, nos piden 3 preguntas que vamos a tener que responder. Bien, lo primero que vamos a tener que hacer es establecer nuestro volumen de control, habíamos dicho. Entonces, ¿cuál es nuestro volumen de control? Fijarse que el intercambiador de calor, esto es un tubito que está por adentro, ¿sí?, de este sistema. Todo esto que ven acá afuera, esa carcasa que ven ahí, que es envolvente, es el intercambiador de calor y simplemente es un equipo que da calor. Mi fluido circula por acá adentro, por el tubo interior, entra por esta área que estoy rayando acá, que es la superficie 1, y sale por la superficie A2, ¿sí? En estas áreas es donde sale y esta es el área por donde está entrando el fluido, ¿sí? Bien. Lo que tendríamos que identificar, ya tengo identificado mi volumen de control, que va a ser todo el tubo ese, y en ese volumen de control que yo ahora voy a exagerar haciendo, a ver, vamos a borrar un poquito acá, para que no quede tan rayoneado, vamos a volver a dibujar nuestra superficie de control, y nuestro volumen de control. Esa es nuestra área, superficie de control. Y acá voy haciendo con líneas de trazo hasta llegar a la otra área. Y acá vengo con líneas de trazo también para identificar entonces claramente cuál es mi volumen de control. Esta es el área 2, cuyo vector normal es N2. Esta es el área 1, la que estoy rayando ahora, cuyo vector normal es N1. Y toda la superficie lateral tiene un vector normal que sale de esa manera, perpendicular a esa superficie lateral, sale en sentido radial. Bien, entonces allí tengo la velocidad y lo que vamos a analizar ahora es nuestro balance en nuestra ecuación de continuidad, a ver qué podemos trabajar aquí. Lo primero que me dice, debiendo al aumento, asumiendo que el proceso ocurre en estado estacionario. Esta frase que me está dando el enunciado me está dando la pauta de que este término no va a existir porque no va a haber acumulación, es decir, no hay variación respecto al tiempo, no hay variación, porque es estado estacionario. Esa es la forma de enunciarlo, ¿sí? Entonces este término se va. O sea que voy a tener que trabajar solamente con este término de mi ecuación. Veamos cómo lo planteamos entonces. Entonces voy a decir que
la integral de superficie de control. Y a mi superficie de control directamente ya la voy a descomponer en las tres superficies. La superficie de control 1 es ρ1 por el producto escalar de B1, N1. El producto escalar, recuerden que se denotaba con un puntito entre los dos vectores, por el diferencial de área 1 más la integral de superficie de control 2, donde acá tengo ρ2 por el producto escalar de B2, N2, y esto por diferencial de área 2 más la integral de superficie de control. Esta sería la lateral, esta es la 2, que no se confunda, donde me quedaría ρ del fluido en la superficie lateral por la velocidad lateral por el vector normal lateral por diferencial de área lateral igual a 0. Este término, esto ya lo sabemos, este término, observar aquí en la figura, ese ángulo es de 90 grados. Entonces acá tengo coseno de 90 que vale 0, o sea que este término tampoco va a tener incidencia. Y aquí también analicemos en el volumen 1, N1, analizar que el ángulo acá vale 180 grados. El ángulo entre N1 y B1. Fijarse que este va para allá, N1 va así. Entonces tengo 180 grados. Mientras que acá vale 0 en N2 con B2. Entonces acá tengo coseno de 180 grados, que es igual a menos 1. Y acá tengo coseno de 0 grados, que es igual a 1. Cuando yo resuelvo esta integral, yo sé que el producto escalar es igual al producto de los módulos por el diferencial de área. Entonces eso, ¿qué es lo que estoy resolviendo ahí? Integral en la superficie de control 1 vale ρ1 por el módulo de la velocidad 1 puntual por el módulo del vector n1 por el diferencial de área 1 y hago lo mismo para la superficie de control 2, que no lo escribo para no perder tiempo. Este módulo del vector unitario de la superficie vale 1. Entonces, todo este término me queda finalmente integral de superficie de control 1 por ρ1 por B1 por dA1. Finalmente, esto va a ser igual a, asumiendo que la densidad es constante, ¿sí? Que se trata de un fluido incompresible, constante, ¿en dónde? Fíjense que la densidad varía con la temperatura. Acá tengo a la salida que vale 875 kilogramos por metro cúbico y a la entrada vale 902 kilogramos por metro cúbico. Pues bien, eso está bien, pero eso porque hay una variación de la densidad con la temperatura, pero en toda el área 1, toda la densidad es constante. Por eso a lo largo de la superficie de control 1, esta densidad es constante y yo la puedo sacar afuera de la integral. Entonces esto me queda ρ1 por la integral de la superficie de control 1, que es B1 por dA1. Y esto ya sabemos que yo lo puedo reemplazar por la velocidad media en el área 1 cuando realizo la integral. O sea, me queda ρ1, A1, B1 media. O sea, ya he resuelto mi integral en la superficie de control 1 y de la misma manera va a ser en la superficie de control 2, que no la repito porque no tiene sentido. Entonces, limpiemos un poquito la página para terminar nuestro problema. Creo que queda claro cómo hemos trabajado, es ordenado, se respeta toda la cuestión, la rigurosidad matemática de los productos escalares de vectores, de ángulos entre vectores, y todo se cumple. La conclusión que hemos llegado entonces es que ρ1 A1 por la velocidad media 1, que tiene, perdón, acá yo me olvidé de decir que era coseno de 180, o sea que acá había un menos 1 adelante, o sea que esto quedó con signo negativo adelante, menos esto, porque tenía un menos 1, más ρ2 por A2 por velocidad media 2 es igual a 0, porque ese término, ¿se acuerdan que el término de acumulación se había ido? Y el término de la superficie lateral no intervenía. Conclusión, llegamos que ρ1 A1 B1 media
es igual a ρ2 V2 media por A2. Esto que tengo escrito acá no es otra cosa que los caudales másicos que se pueden denotar como G1 igual a G2 o también M1 punto, se pone así, igual a M2 punto, que no es otra cosa que caudal másico, ¿sí? Ahora vamos a hacer el análisis de unidades. Observar que ya lo tengo resuelto al problema, depende de lo que me esté preguntando. Ya tengo resuelta la ecuación. Ahora vamos a ver qué es lo que me está preguntando y qué es lo que yo debo calcular en función de lo que he ido planteando en mi problema. Las hipótesis ya las he tenido en cuenta, el flujo estacionario y que la densidad es variable en la sección 1 y en la sección 2, o sea, que la densidad varía entre este punto y yo lo tuve en cuenta acá. No hice como en los problemas anteriores de densidad constante. O sea, no puedo simplificar ρ1 con ρ2. Bien, ¿qué me pide el problema? El flujo másico a la entrada y a la salida. O sea, me está pidiendo M1 o M2. Yo ya estoy observando de acá que son exactamente iguales, ¿sí? Valen lo mismo. Y sé que valen ρ1 a 1, B1. Entonces, bueno, veamos cuánto vale ρ1. ρ1 vale, entonces, M1 punto va a ser igual a ρ1 que vale 902 kilogramos por metro cúbico por la velocidad, por el área 1. Acá la tenemos al área 1, dice que vale 4.33 por 10 a la menos 3. Ahí tengo el área 1. Y acá tengo la velocidad media de ingreso, dice que vale 1,282. Entonces voy a reemplazar esos números. 4.33 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por la velocidad que vale 1,282 metros sobre segundo. Todo esto me tiene que verificar el resultado que yo tengo acá que vale 5,01 y las unidades son consistentes porque acá tengo metros cúbicos sobre metros cúbicos se va, esto se va y me queda kilogramos sobre segundo que es lo que me está pidiendo el problema, ¿sí? Y ahí tienen resuelto la primera pregunta. Luego les pide la velocidad promedio en 2. Entonces voy a recurrir de nuevo a la ecuación que ya la tengo calculada acá. Como conozco cuánto vale m, voy a sacar ahora cuánto vale la velocidad 2. Despejaré la otra incógnita, ¿sí? Vamos a borrar todo y vamos a poner entonces cuánto vale. Entonces, esta pregunta que he resuelto acá era el punto A. Ahora vamos a hacer el punto B. El punto B dice entonces, ¿cuánto vale la velocidad promedio en 2? Entonces yo voy a decir, M2 punto es igual a ρ2 por B media 2 por A2. De aquí voy a despejar V2 media igual a M2 punto dividido en el área 2 y dividido en ρ2, de donde yo reemplazando los valores voy a poder obtener cuánto vale la velocidad y eso es lo que tenemos que hacer ahora, ¿sí? Simplemente reemplazar los valores. M2 punto vale lo mismo que M1 punto, vale 5,01 kilogramos por segundo, dividido en A2, busco A2 en mi enunciado, veamos A2 cuánto vale, A2 lo tengo acá, vale 2,50, perdón, ¿dónde está el área 2? 2,56 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces, lo voy a reemplazar acá, 2,56 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por la densidad 2 que la tengo acá también, 875 kilogramos sobre metros cúbicos, por 875 kilogramos sobre metros cúbicos. Cuando trabajen con las unidades se le van a ir los kilogramos, se le van a ir este metro cúbico con este metro cuadrado y le va a quedar metro acá abajo y finalmente pasa para arriba quedándoles en metros sobre segundo. Con lo cual el resultado de la velocidad 2 les va a quedar velocidad 2 media igual a
el resultado que teníamos allí, 2.24 metros sobre segundo, que es lo que nos está pidiendo el problema, ¿sí? Esa velocidad 2. Bien, finalmente nos pide la velocidad másica por unidad de área. Eso no es otra cosa que dividir el caudal másico. Vamos a borrar esto que ya está resuelto. Y la última pregunta entonces se contestaría de esta manera. Entonces la última pregunta que nos pregunta es el caudal másico por unidad de área. Eso sería cuánto vale el caudal másico G1, que es lo mismo que M1 puntos, recuerden que la nomenclatura es la misma, dividido por la unidad de área, o sea, por el área 1. Eso es lo que me está pidiendo ahora. Bueno, entonces el caudal másico por unidad de área va a valer entonces M1 puntos sobre A1, valdrá los 5,01 kilogramos por segundo y por metro cuadrado, porque lo voy a dividir en el área 1 que valía 4,33 por 10 a la menos 3, 4.33 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, que ya, perdón, ya los puse a los metros cuadrados allá. Entonces, vamos a borrarlos acá para que no confundan, y tengo acá entonces los metros cuadrados. Cuando hagan esta división van a obtener el número 1156,36 kilogramos por metro cuadrado por segundo, que es el flujo másico por unidad de área. Bueno, de esta manera han visto cómo queda resuelto ya el problema. Tienen la posibilidad de hacer el paso a paso siguiendo las integrales de superficie, considerando los productos escalares, considerando los ángulos que forman los vectores, pero siempre les va a terminar quedando el sale menos entra, y esto se va a repetir por siempre. Generalmente la densidad no se modifica y también la vamos a poder simplificar. Bueno, de esta manera ustedes tienen ya un par de problemas por lo menos planteados, y ahora vamos a ver un caso del que está en la clase, que es de un caso transitorio, a ver cómo lo podemos resolver, cómo lo podemos plantear en esta situación. Vamos a achicar primero esta imagen y vamos a ver cómo funciona. Bien, pasemos a la diapositiva siguiente. Bueno, acá tienen otro problema también, perdón, antes de pasar a ese, que yo lo había copiado, que es bastante sencillo también, no me parece que amerite mucho más análisis, porque es un fluido que entra y que sale por un difusor de las mismas características, un divisor, perdón, que sale por dos secciones que son exactamente iguales. Yo les voy a dejar básicamente acá representado cómo ustedes van a tener que considerar el N1, el B1, acá va a ser el N2, esa es la B2, esta es la B3 y este es el N3. Entonces, obviamente toda la superficie lateral, no hay flujo de fluido a través de la superficie lateral en el volumen de control de este divisor de caudales. Acá me están diciendo que es una solución de sacarosa, que la densidad se mantiene constante, obviamente es un poquito mayor que el agua. El caudal de ingreso vale tanto, me dan metros cúbicos por hora, o sea, me dan un caudal volumétrico, ¿sí? El caudal volumétrico Q es en metros cúbicos por hora. Yo lo tengo que multiplicar a Q por ρ para obtener G o M punto, es lo mismo, ¿sí? Lo multiplico por la densidad. Acuérdense que ustedes multiplican metros cúbicos sobre hora por kilogramos sobre metros cúbicos y transformo entonces en kilogramos por hora, que serían el flujo másico. Ahora bien, lo más probable, o dependerá del problema, esto lo podremos tener que transformar a segundos o no, ya veremos cómo está planteado el resultado. En este caso el resultado está planteado en segundos, o sea que vamos a tener que hacer acá un cambio de unidades, pasar de hora a segundo dividiendo en 3600 ese número. Bueno, en este problema no lo voy a resolver, pero está claro que a ustedes les va a quedar que el M1 punto debe ser igual a M2 punto más M3 punto. Está claro además que al tener secciones iguales, densidades iguales, las velocidades van a ser las mismas, porque la velocidad es igual al caudal sobre el área.
Entonces, si las velocidades medias 2 y 3 son iguales, porque las áreas 2 y 3 son iguales, entonces estas velocidades van a ser iguales y por lo tanto estos caudales 2 y 3 van a ser iguales. O sea que acá tengo 2m2, una forma rápida de resolver. No vale la pena que lo planteen el problema porque en realidad el ejercicio consiste en que ustedes lo planteen, hagan las superficies de control, hagan las integrales, les va a salir solo el cálculo de sale menos entra, les va a quedar que lo que entra es en 1 y sale lo de 2 y lo de 3, les va a quedar en positivo eso, menos le entra en el 1 negativo, el coseno de 180 y van a poder plantear el problema con las unidades correspondientes, que es donde van a tener que tener cuidado en ese problema, ¿sí? Pero lo van a poder resolver en función de las preguntas que le hacen con lo que les acabo de dejar planteado aquí. Bueno, pasemos entonces a nuestra siguiente diapositiva, que era el caso de un sistema estacionario. En este caso me están planteando un problema donde tengo un instalador, dice que ha regulado un flotante. Ustedes conocen los tanques estos de agua que tenemos domiciliarios y acá está el instalador que me está regulando el sistema de flotante automático que enciende la bomba para abastecer el tanque de la casa de manera que se enciende cuando el tanque se vacía hasta sus 3/4 partes. La bomba tiene una capacidad tal que llena el tanque en 40 minutos. Determinar cuánto tiempo demorará en llenarse el tanque cuando se baña toda la familia utilizando agua en forma continua si tiene un consumo promedio de 10 litros por minuto. Bien. Lo planteamos al problema. Tengo un tanque, ¿sí? Yo sé que el tanque, cuando se vacíe hasta sus 3/4 partes, en ese momento va a comenzar a actuar la bomba y va a comenzar a rellenarlo. Mientras tanto, están consumiendo agua, o sea, el agua está saliendo. Y lo que me pregunta es, yo sabiendo que la bomba evidentemente bombea más de lo que se gasta, ¿cuánto tiempo demora en llenarse nuevamente el tanque? Y obviamente dejará de actuar el sistema automático y esta valvulita se cierra y ya no entra más agua por aquí. Este sistema lo tienen todos en sus casas, en los tanques, es un sistema muy, muy habitual, no solo en las casas, sino también en las industrias. Y es el sistema del automático. El nivel del agua baja, cuando bajó hasta cierto nivel, actúa con un contacto eléctrico y enciende la bomba que envía agua y vuelve a llenar el tanque. No importa que el tanque en ese momento se esté vaciando, porque el objetivo es que yo lo pueda llenar antes que se vacíe, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por eso normalmente el ingreso de caudal es mayor que el que sale. Ya lo vamos a verificar ahora en este problema, a ver cómo es el planteo, ¿sí? Entonces, veamos cómo sigue esto. Yo tengo mi sistema donde están viendo mi volumen de control, es todo el espacio del tanque, que este tanque tiene 1,36 m de diámetro por 1,38 m de alto, que configura un tanque de 2.000 litros típico de un poco más grande que tal vez que el que se puede usar en una casa que se utiliza normalmente 1.000 litros, pero es un tanque de 2.000 litros, ¿sí? Yo he dibujado acá el volumen de control y mis superficies de control va a ser el contorno de todo el tanque. Acá hay una particularidad en esta superficie superior porque es solo atravesada por líquido a través de esa sección 1 pequeña de ahí y que en realidad ni siquiera lo conozco porque yo conozco el caudal de entrada. O sea que todo esto que está acá, que yo estoy conteniendo, es porque acá puede haber acumulación o desacumulación de fluido, de agua. Bueno, en este problema, ¿cómo lo vamos a plantear? Superficie de control 1, superficie de control 2, con sus respectivos vectores, y voy a resolver mi ecuación de continuidad, que es la única herramienta que yo tengo. La salvedad en este caso es que evidentemente el término de acumulación, este término, ahora no es cero, porque acá va a variar la masa en el volumen de control, va a variar la masa de agua, que es la integral triple del volumen de control del diferencial de volumen por densidad, y eso variando respecto al tiempo, la derivada de esa masa que yo tengo ahí en mi volumen de control con respecto al tiempo, esto va a variar. De tal manera que es lo que tenemos resuelto acá, esta integral. Si el fluido es incompresible, como es el agua, lo puedo sacar afuera y me queda que la derivada de la integral no es otra cosa, la derivada de la integral
anula esa integral, eso se anula y me queda directamente ρ por la derivada de b con respecto a el tiempo, ¿sí? O sea, el término acumulación queda como resultado ese término que es ρ por dB de t, o sea, la densidad por la variación del volumen con respecto al tiempo. Veamos qué sucede en las superficies de control con el ingreso y con la salida. Bueno, como siempre tenemos la superficie de control 1, que es la que tengo acá arriba, la superficie de control 2, que es la que tengo en la salida, y la superficie de control 3, que va a ser toda la lateral, que ya sabemos que a través de allí no va a salir fluido, por lo tanto ese término se me va a anular. Y me va a quedar el famoso sale menos entra, porque tengo coseno de 180, reemplazando los valores, ya no lo digo porque esto ya lo hicimos antes, me queda ρ por b media 2 por A2 menos ρ1, b media 1 por A1, más el término de acumula que ahora no vale 0. Si yo considero que el fluido es incompresible, en esta ecuación puedo simplificar la densidad 1, 2 y ρ, porque siempre es la misma, entonces me queda esta ecuación resultante del análisis de mi ecuación de continuidad. O sea, en definitiva, llegué desde aquí, pasé de esta ecuación analizando, haciendo mis integrales y derivadas, he llegado a esta ecuación de acá. Hasta allí no tengo la solución, me están faltando datos. Fíjense que me ha quedado ρ1B1, ρ1B1, B1 A1, B2 A2 y me ha quedado la derivada del volumen con respecto al tiempo. O sea, estoy frente a una ecuación diferencial de primer orden que voy a tener que resolver de alguna manera. Algo que a ustedes no les debiera dar ningún tipo de trabajo si es que conozco los límites de integración y conozco cuánto vale ρ1 A1, B1 A1 y B2 A2, que es lo que vamos a ver ahora en la diapositiva a continuación. Yo tendría que calcular ρ2 A2 B2 no es otra cosa que el caudal de salida, ¿sí? Es el caudal que está saliendo por acá, mientras que B1 A1 es el caudal de entrada, que es el caudal que está entrando por aquí. Entonces conozco tanto el caudal de salida como el caudal de ingreso que viene por acá. Lo que voy a hacer es resolver mi integral, mi ecuación diferencial, con los límites de integración separando variables. Separo variables de t para un lado y de b para el otro. Estos términos son constantes, porque nadie me está diciendo que esto se modifique. Recuerden que B1 a 1 es lo que está ingresando, que me manda la bomba, y Q2 es el consumo que tiene la familia, que dice que son 10 litros por minuto. Entonces, separo variables, como les decía, mando dB para un lado y dejo esto para el otro miembro y lo paso multiplicando dt. Separo e integro. Y me queda B0BF, 0 y el tiempo t, entre 0 y el tiempo t de Q1 dt y de Q2 dt. Estos términos son constantes, salen afuera de la integral y me queda resuelta esa ecuación diferencial de esta manera y ya tengo gran parte de mi problema resuelto. Porque lo que me estaban pidiendo a mí era cuánto valía el tiempo de manera tal que entre el volumen final y el volumen inicial que yo tengo entre el tiempo t igual a 0 y el tiempo t, esto era cuando yo tenía el tanque, se me había vaciado hasta las 3/4 partes de lleno, y el volumen final obviamente para el tiempo t tiene que ser el volumen total porque ya se tuvo que haber llenado el tanque. Bueno, entonces en definitiva lo único que me está faltando calcular acá es cuánto vale el caudal de ingreso. Ese caudal de ingreso es sencillo de calcular porque yo conozco el volumen de mi tanque y sé que eso vale 2000 litros. Lo calculo con geometría, ¿sí? Yo calculando el volumen de mi tanque y sabiendo el tiempo que demora en llenarse el tanque, porque me dicen cuando el tanque está vacío y está bombeando agua, demora tanto tiempo en llenarse. Entonces yo con mi volumen dividido en el tiempo que demora en llenarse, puedo calcular fácilmente el caudal que está ingresando con la bomba, ¿sí? Que la bomba está enviando a ese tanque. Entonces eso es lo que tenemos escrito acá. El volumen del tanque dividido en el tiempo que demora en llenado me está dando los 50 litros por minuto, que es el caudal con que la bomba me está enviando agua aquí. Ya lo tengo a Q1.
Q2 es, hemos dicho, el caudal que consume la familia, que ya sabemos que vale 10 litros por minuto, lo tengo escrito acá. Bien, ¿cómo vamos a resolver la ecuación? Yo sé que el volumen final, el volumen inicial es 3/4 del volumen inicial, por lo tanto esta diferencia me da 1/4, bueno, y matemáticamente reemplazo y llegamos al tiempo requerido. Como ven, hemos podido resolver un problema de un balance, se llama esto, balance de masa, donde yo tengo ya un estado estacionario porque dentro del volumen de control hay una acumulación y desacumulación desacumulación de masa. En este caso había un llenado, o sea, había una acumulación. Esa variación de B de T era positiva. Si hubiera sido una desacumulación, que el tanque se me estaba vaciando porque consumía más de lo que entraba, en ese caso iba a haber una desacumulación en el tanque y dB de T me iba a dar negativo. El planteo es bastante claro, yo creo, y ya después tienen que ver ustedes un poco el planteo matemático como para poder calcularlo. Finalmente, les queda un problema más que lo dejo planteado ahí en la diapositiva para que lo estudien y está en la diapositiva de la clase para que lo estudien y puedan ver una situación donde ya tengo un balance de masa en un sistema transitorio, pero donde hay un componente, es una solución de salmuera y tengo que hacer un balance respecto de la sal, no del agua. Queda planteado para que lo analicen un poco, digamos que se rompan un poquito la cabeza con eso, pero tampoco los queremos martirizar y por supuesto que estamos dispuestos para que hagan la consulta al respecto. Pero básicamente a mí me parece, con que entiendan este problema transitorio que es bastante ejemplificador en cuanto a cómo funciona la acumulación, desacumulación, y entiendan cuál es la lógica del pensamiento, ya estamos como bastante redondeando la idea. Por el resto les queda resolver los problemas del práctico, que bueno, ya los pueden ir planteando y tienen la consulta el lunes siguiente. Mientras tanto yo ya les iré subiendo la clase de teorema de momento, que es el tema que continúa a la ecuación de continuidad, que es lo que vimos en esta clase y en este práctico de problemas. Bueno, nada más y a seguir disfrutando los fenómenos. Nos estamos viendo.